Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Mendoza Ruiz, soy estudiante del plantel Cebetis 144. En esta bonita tarde, mis compañeros y yo venimos explicando sobre las presiones, ya que esto, como hemos venido hablando sobre los demás temas relacionados a los videos que estuvieron anteriormente, primero vamos a dejar a nuestro compañero Uriel Hernández que nos va a explicar qué es la presión en sí. Y la presión es la fuerza que algo ejerce sobre otra cosa, ya sea para comprimirla o para apretarla. Esta presión se puede utilizar en diferentes disciplinas del conocimiento. Algunas de las presiones son la presión arterial, la presión en física, la presión atmosférica, la presión osmótica, la presión manométrica, la presión social, la presión fiscal y la presión absoluta, entre otras. Yo les vengo a hablar sobre la presión en física. Y la presión en física es la que denominamos como aquel cuerpo o aquel objeto, ya sea líquido, sólido o gaseoso. Este cuerpo ejerce una fuerza sobre una superficie. La unidad que se usa en esta presión es la pascal, o abreviadamente PA, o sea, Pa. Y un pascal es equivalente a un newton sobre metro cuadrado, es decir... La presión hidrostática es la presión que somete a un cuerpo sumergido en un fluido, debido a la columna de un líquido que éste tiene sobre él. Un ejemplo de este fenómeno es cuando metemos agua en un recipiente. La presión hidrostática va aumentando a medida que la profundidad va aumentando al igual dentro del fluido. Atmosférica. Entonces, para saber nosotros qué es la presión atmosférica es lo que provoca el peso de la masa al chocar con el aire, ya que el aire en lo que se encuentra en la atmósfera es demasiado denso y eso hace que disminuya algunos pesos al encontrarse, ya que la presión atmosférica se mide a bajo nivel del mar, es lo que se toma en cuenta. Por ejemplo, desde la montaña, el punto más alto, hasta lo más bajo que es el nivel del mar. Para poder medir la presión atmosférica se usa el barómetro, que es un instrumento con el que mide la presión del aire. Entonces, al momento también de querer calcular la presión atmosférica casi no es muy preciso, ya que lo que provoca es que el aire cambie su derivación de la densidad dependiendo de la altura. Por ejemplo, un ejemplo rápido de lo que quiero decir es, por ejemplo, cuando una persona sube hacia una montaña, la presión empieza a bajar y nosotros empezamos a perder aire ya que la presión es muy alta. Y en pocas palabras y en conclusión sería de que la presión atmosférica es lo que nos rodea y lo que nos mantiene a nosotros aquí en la Tierra. Es una de la atmósfera que tenemos aquí en nosotros alrededor. Por ejemplo, la presión manométrica corresponde al valor que se puede leer directamente en un manómetro o en un transmisor de presión. También es denominada presión relativa porque la lectura que hace el manómetro parte de considerar como valor cero la presión atmosférica existente en el lugar de medición. Debido a esto, el valor que se ve en la pantalla o en la esfera del manómetro corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y presión atmosférica. y mi tema es presión absoluta. La presión manométrica o presión relativa es la diferencia entre la presión absoluta o la real a la atmosférica. Solo en aquellos casos cuando la presión es superior a la atmosférica y el resultado es negativo, se le va a llamar presión de vacío. Esto ocurre cuando la presión, como continuamente lo había dicho, es superior a la atmosférica, nos va a dar uno negativo, que eso produce que le llamemos presión de vacío, que ya no va a existir porque la presión es demasiada a la atmosférica, ya lo está superando. En pocas palabras, eso ocurre cuando, por ejemplo, mandamos a las naves espaciales a otro planeta. Ahí es donde ocurre el fenómeno de la presión absoluta. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Esperemos que haya sido de comprensión para ustedes. Esperemos que les haya servido y les haya gustado el video. Gracias.
Gracias por su atención.